interna o cualquier otro nombre. Narciso, ¿cuál es el otro nombre de la arteria interna? Sacroiliaca. ¿Qué realiza usted? Muy bien. Hoy tienen por la tarde el teórico práctico del seminario, el viernes, para el grupo de los que practiqué ese día, las 3 actividades. Muy bien, chicos. Solamente me voy a abocar a revisar lo que es ilíaca externa, que es la arteria que le antecede obviamente es una de las divisiones terminales que tiene la arteria ilíaca común. ¿No es cierto? ¿Dónde realmente se origina? En la articulación sacroiliaca. ¿Y dónde termina? Como arteria ilíaca externa, a nivel del anillo crural. ¿Sí? Y de ahí en adelante recibe la denominación de arteria femoral. ¿Cuál es el primer trayecto que recorre la arteria femoral en el miembro inferior? Triángulo de Scarpa. Luego, canal de los autores o el anillo del autor. Luego, cambia el nombre, después el tercer anillo de los autores cambia el nombre. Se denomina arteria poplítea. ¿Listo? Entonces, toda esta partecita que acaban de acordar la puedo obviar. Diámetro promedio, jóvenes, y un diámetro y una longitud. Diámetro promedio de 10 centímetros a 7, y el diámetro es de 6.5 a 7 milímetros. La dirección que ustedes ya se imaginan, de esta arteria estamos hablando, jóvenes. Y las relaciones anatómicas, chicos, obviamente ambas estructuras, tanto la derecha como la izquierda, su superficie anterior, obviamente en posición anatómica, está recubierto por este tejido amarillento, que se llama peritoneo parietal. En su segmento inicial, acá jóvenes, ambas ilíacas están en relación con quién? Con los vasos espermáticos y con ambos uréteres. Obviamente por detrás del peritoneo, o más en contacto con la misma superficie de la arteria. Y en su segmento terminal, o sea, más inferior, ¿con quién establece relación? Con el ramo genital del nervio genito crural, que es ramo del plexo lumbar, y también con el conducto deferente, que lo tienen aquí. ¿Con quién más jóvenes? Con las venas circunflejas ilíacas y el origen de la arteria epigástrica y la arteria circunfleja, que están como ramos de esta arteria. Ahora, posteriormente y lateralmente, ya estamos en el piso pélvico, ¿no es cierto? ¿Con qué músculo? Con el segmento terminal del músculo psoas ilíaco. ¿Qué ramos tiene esta arteria? Acá tienen que mirar, chicos. Ilíaca externa. Tiene ramos ureterales, obviamente cuando la ureter transita a este nivel, o sea, en el segmento distal de ambos ureteres. Tiene la arteria circunfleja ilíaca, que lo tiene aquí como un ramito anterior,
Estas arterias ureterales inferiores, como les digo, tienen ramos ascendentes y descendentes, obviamente, para ese segmento de los ureteres. Y un primer ramito que se describe de esta arteria joven, acá está la arteria. ¿Qué superficie es esta para que nos fijemos rápidamente? Es la cara posterior de la pared abdominal anterior. Por tanto, ¿qué anillo es? ¿Qué anillo es? Anillo inguinal profundo o anillo interno. ¿Y este? Este. El anillo plural. Anillo plural, su anillo temporal. Obviamente la superficie interna de este anillo. ¿Sí? Entonces, esta es esta arteria joven, la epigástrica inferior. Nace de la superficie anterior de esta arteria y después ¿qué hace? Se dirige diagonalmente. El diámetro promedio de esta 2.5 centímetros. ¿Y después qué hace? ¿Cómo se llama esta estructura? ¿Y en relación a qué músculo? Es el arco de Douglas, que está en la cara posterior del recto mayor del abdomen. ¿Y después qué comportamiento tiene? Transita por dentro del peritoneo y la fascia que recubre al músculo. Transita tan igual como hemos comentado los ramos terminales que tiene la arteria epigástrica inferior, ramo terminal de la mamaria interna, ¿no es cierto? Y hay textos que a esta arteria jóvenes le dan simplemente arteria epigástrica y hay otros que le dan la denominación de arteria epigástrica inferior para ya relacionarla directamente con la arteria epigástrica superior. Entonces transita en medio de las fibras del recto y ¿qué hace? Se anastomosa con los ramos terminales que tiene la arteria epigástrica superior. Y en su recorrido que tiene, ¿qué hace, jóvenes? Emite ramos colaterales. ¿Para qué? Obviamente para dar explicación a los músculos anchos de la pared abdominal que están o van a formar la valga del estuche de los rectos. Y luego, jóvenes, tienen otro ramo colateral, que es la arteria suprapúbica. Y esta se va a anastomosar, obviamente, con la arteria de las mismas características de la otra ilíaca, formar un arco arterial suprapúbico. Esta arteria epigástrica inferior, jóvenes, tiene un ramito colateral, que es la arteria anastomótica. Y esta arteria anastomótica, que es la suprapúbica, chicos, ¿qué particularidad tiene? Se anastomosa con un ramito ascendente de la arteria obturatriz. Y esta anastomosis así, descrita y conformada, ¿qué constituye? Forma un arco característico que tiene que tenerse muy en consideración cuando se hace reparación de hernias inguinales, incluyendo las plurales. Se llama la corona mortis. ¿Sí? Lo mismo, jóvenes, para que lo vean en más dimensión. Y luego estar como ramo de la arteria ilíaca externa, otro que es la arteria ilíaca profunda. Y esta arteria ilíaca profunda, jóvenes, la primera, es la ilíaca externa. De origen, obviamente, en la cara externa de la ilíaca, por detrás, inmediatamente por detrás del anillo plural, obviamente cubierto por peritoneo. ¿Y a dónde se dirige? Por detrás del ligamento inguinal. Acá estamos. Y cuando llega más o menos a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, tiene un ramo ascendente, que está cortadito acá, y tiene un ramo transverso ilíaco que transita por donde? Por el lado interno que tiene la cresta ilíaca. Y en su recorrido, ¿qué hace? Da ramitos, obviamente, para llegar al músculo ilíaco, que tapiza la cavidad ilíaca.
Los mismos cajones, que está cortado como recibo el ascendente abdominal, y obviamente este ascendente abdominal ¿para qué? Para irrigar los músculos que hay en esta región y que va a tener inclusive anastomosis con la arteria lumbar, con ramitos de la arteria lumbar. Hasta ahí los ramos que tiene como arteria ilíaca externa. Esta es la ilíaca interna. Esa es la también que revisar ustedes. ¿Qué viene después, jóvenes? La arteria femoral. ¿Y de dónde a dónde la extensión de denominación? Porque es una sola arteria, sino que cambia de denominación por los reparos anatómicos, aquí no es mismo libro. ¿De dónde a dónde es ilíaca o femoral, perdón? Jeje. Desde la línea crural. Hasta. La fosa popliteal. Hasta. La fosa popliteal. Hay la La línea de fosa los popliteal. doctores. Es la línea de los doctores. Triángulo de escarpa. No, se quedan los doctores. Fosa popliteal. Lo ha dicho al inicio. De un anillo a otro anillo. Del anillo crural hasta el anillo del tercer aductor. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Si tratamos de describir las relaciones anatómicas aquí, obviamente que las relaciones anatómicas, mejor así, las relaciones anatómicas que tiene como arteria femoral van a depender de qué segmento de esta arteria querramos describir. Será diferente si hablamos de las relaciones anatómicas que el mismo niño, ¿no es cierto? Diferente si hablamos de relaciones anatómicas cuando están en el triángulo de escarpa y otras cuando estamos en el canal de Hunter. ¿Sí? Y esas relaciones prácticamente han sido establecidas cuando hemos revisado músculos, ¿o no? Travieso. Felizmente ha sido Petit está en reposo, si no, concientízate. Y si hace travesuras, no sé quién es el más allegado a él. Entonces él me llama, me dice, ¿puedo trasladarme con muletas? Sí, carto con muletas. Así estás más seguro, muchachos. Entonces, rápidamente, las relaciones anatómicas en la línea crural. Posteriormente, posteriormente. Con la ventanita que hace seguida el límite rojo. A ver, responda, Sebastián. Vamos. El límite posterior del anillo. Chicos, toda estructura noble, importante, tiene que tener elemento de protección. Y el elemento de protección en este caso a nivel de la línea crural para esos dos pasos y nervio es el músculo pectoral. ¿Estamos? Buenos días. ¿Estás enojado? ¿No? ¿Estás feliz? ¿No? Tampoco. ¿Tienes sueño? ¿No? Tampoco. ¿Estás indiferente? No me has fastidiado, ¿eh? No estoy muy contento. Mejor en esa cosa del día. Inicio de semana, esta semana es una evaluación. ¿Sí? Entonces, prácticamente aquí, chicos, los límites que constituyen para efectos de describir la comprobación de la línea plural son las relaciones anatómicas que tiene la arteria, a ese nivel. Obviamente que al inicio medialmente va a estar ubicada la vena femoral, pero después en su recorrido cambia de posición. ¿Listo, jóvenes?
a nivel del triángulo escápulo. Lo tienen acá, joven. Esto es lo que se trata de decirles en el mismo nivel. Lo que está representado en color celeste y delimitado por esa línea azul, ese es el anillo o los límites del anillo ocular. Y por tanto las relaciones anatómicas que tiene la arteria. Siguiente estadio. Triángulo escápulo. Entonces las relaciones anatómicas acá van a estar establecidas porque cuando ustedes recuerden o lo describan bien, cómo es la conformación del triángulo escápulo. Lateralmente, medialmente, posteriormente, no. Claudia, no tiene ella naranjas. Los músculos aductores. ¿Sí? Y anteriormente, algunos textos dicen el techo. Sartorio. ¿Listo, jóvenes? Lo mismo en chicos. Y después ya viene la descripción en el canal de Hunter. Pues tienen que saber igual la conformación del canal de Hunter, pero chicos, miren, aquí la vena es medial. Y a medida que se va alejando en la conformación distalmente, por supuesto, del miembro inferior, la vena se ubica posteriormente. ¿Sí? Ahora, ¿qué ramos tiene esta arteria femoral? Y cuando estamos pegados acá, pegados al anillo ocular, se describen tres arterias. Algunos le llaman la arteria subcutánea abdominal o arteria epigástica superficial. Luego está la arteria pudenda superior, la pudenda externa inferior. En este esquema igual se ve, pero aquí está en una aproximación más cerca estas tres arterias que estoy comentando. No tengo tiempo para aceptar tus disculpas, que se sobreentiende que la vas a... Puedes tomar asiento. Gracias, doctor. Vuelvo a repetir, chicos, esta arteria tiene doble denominación. Textos que le dan la denominación de subcutánea abdominal o arteria epigástica superficial. Yo creo que la forma de recordarla es mejor como epigástica superficial porque induce el recorrido y las relaciones anatómicas que tiene esta arteria. Y si dice epigástica, jóvenes, obviamente después de su origen, obviamente en la cara anterior de la arteria femoral, pero muy integrado al anillo, ¿qué hace? Tiene que atravesar la fascia que hay a ese nivel, obviamente la fascia del cónico mayor. Y después, ¿qué hace? Cruza por delante del ligamento inguinal. ¿Y hasta dónde se dirige? Obviamente al tejido blando, hasta la región próxima a la cicatriz umbilical. Y si llega hasta ahí, jóvenes, es obvio deducir de que se anastomosa aquí con la arteria epigástica inferior y con anillos también de la circunfleja ilíaca. Ramos colaterales que hemos comentado de la arteria ilíaca externa. La siguiente arteria dice pudenda externa superior, obviamente por la ubicación que tiene en relación a la otra. Ambas pueden tener un origen común, como un tronquito, o originarse independientemente de la superficie de la arteria femoral. Ahora, relación anatómica importante, jóvenes. Ustedes han visto acá. Esta es la vena femoral, que es el tronco grueso importante de drenaje venoso del miembro inferior. Digo tronco. Significa que hay una serie de, acá llamarnos colaterales, afluentes hacia esta vena, porque la sangre viene aquí, en sentido inverso.
Y acá hay una estructura importante, el callado de la safena. ¿Estamos? Entonces establece relación anatómica esta arteria que estamos describiendo con este llago safeno. Y después, ¿qué hace el joven? Se divide en dos ramitos. Un superior que se va a la región pública, obviamente circunfleja al monte de Venus, y el inferior, ¿qué hace? Se dirige a irrigar el escroto, si es varón, por los labios mayores de una mujer. Estoy hablando simplemente de bolsas escrotales, no estoy hablando de irrigación de las envolturas propias que tiene el testículo. Es diferente. Mientras que la cuneta externa inferior, ¿qué hace? El origen ya se lo comenté. Puede asomozarse con ramitos de la obturatriz y tiene un ramito funicular, obviamente para irrigar la región perineal, al igual como lo hace la cuneta superior. ¿Qué otro ramo colateral tiene, jóvenes? Todo esto es la femoral. Esta. Y ven ustedes que más o menos en el mismo nivel donde hemos comentado esas dos arterias anteriores, pero en la otra superficie de la arteria. Eso significa que la arteria femoral profunda. Y esta arteria femoral profunda, chicos, el nombre lo dice inclusive, se introduce a las regiones, a la redundancia más unas y fundamentalmente lo que es región posterior del muslo. ¿Qué arterias tiene como colaterales? Circunfleja, ilíaca o simplemente circunfleja interna o posterior, y la otra es anterior. Algunos le llaman circunfleja femoral interna o posterior, o circunfleja femoral externa o anterior. Y esto último que les acabo de comentar induce mejor el recorrido de estas dos arterias. ¿Estamos? Así como hemos descrito en el humeral, que tiene que ver con laterales para irrigar la articulación escapulohumeral, salud, igual. Estas dos arterias aseguran la irrigación de la cabeza del húmero, perdón, del fémur y la articulación coxofemoral. Entonces, ¿qué hace esta arteria circunfleja, femoral, interna o posterior? El origen específico es entre el pectíneo y el cuello del fémur. Y después se dirige lateralmente y se dice posterior, ¿qué hace? Contornea la superficie posterior de esta hasta llegar al trocánter mayor del fémur. Y de ahí, ¿qué pasa con esta arteria? Tiene ramitos ascendentes, obviamente para irrigar que fundamentalmente la cápsula articular, los músculos pélvico-canterios, y un ramito descendente. ¿Para qué? Para irrigar al músculo crural y obviamente los músculos que están en la región posterior más inferior de los pélvico-canterios. Mientras que el anterior, ¿qué hace? Ahora, estas dos arterias que estoy comentando pueden originarse independientemente de la superficie de la arteria femoral o a través de un tronco común. ¿Sí? Entonces, esta circunfleja, ¿qué hace? Transita ya no en relación con el pectíneo, sino con relación con qué músculo. Entre el psoas y el inicio de lo que es el recto anterior, que es una de las porciones del cuádriceps. ¿Y qué hace? Transita igual por la superficie anterior y cuando llegan a la superficie del trocánter mayor, ¿qué hacen estas dos arterias? Se anastomosan. Forman una especie de círculo arterial y tienen ramitos ascendentes y descendentes. Y el objetivo de formar
Este círculo arterial en la superficie de la articulación coxofemoral, pues ya se lo comenté para qué es. ¿Qué otro ramo colateral tiene esta arteria femoral profunda? Estas dos. Arterias perforantes. Y estas arterias perforantes, a ustedes el nombre debe recordarles una estructura fundamental en relación con uno de los músculos que hay en la región del muslo. Dominique, ¿qué les recuerda? Adrián. ¿Alguien? A través de la inserción final del músculo oblicuo mayor. Oblicuo mayor, no. Aductor mayor. Se te cayó, güey. Chicos, en sus inserciones terminales que tiene el aductor mayor, la inserción no es uniforme, tiene orificios. Y esos orificios son ocupados por esas arterias perforantes. ¿Y para qué? Obviamente para irrigar músculos de la región más posterior del músculo. ¿Listo, jóvenes? Obviamente en este recorrido que estamos comentando de la misma femoral y de esta última, que es la arteria femoral profunda, emiten ramos colaterales para los diferentes músculos que hay en la región del muslo. La otra arteria, jóvenes, es la arteria de anastomótica magna. Esta sí es rama de la femoral, pero ya en su segmento más distal. Algunos dicen centímetros inmediatos cuando esta arteria femoral va a introducirse al anillo del tercer aductor. ¿Y por qué se llama anastomótica magna o genicular descendente? ¿Puede haber variaciones en el origen de esta arteria? Sí. Lo común, usual, es que se origine de esta superficie femoral, pero puede originarse de la arteria femoral profunda. ¿Estamos? Después que tiene su origen en esta superficie, esta arteria genicular descendente o anastomótica magna, ¿qué hace? Transita paralelo a un nervio que más adelante vamos a comentar, que es el nervio safeno interno. Y tiene un ramo profundo, que lo están viendo acá, que desciende por delante del aductor y entre el vaso interno y el nervio, para que obviamente estos segmentitos de esos porciones de músculo y fémur. Y después está el ramo superficial. Y este ramo superficial, chicos, obviamente, como el término lo dice, perfora la fascia propia de la región de la pierna y rodilla. ¿Qué hace? Llega más o menos hasta el tercio superior de la pierna en su lado medial. Entonces, irriga tejido celular subcutáneo y piel. Y se van a famosar, no sé si ustedes logran ver acá, con esta profusa red arterial, que es las arterias geniculares superiores, medias e inferiores de la rodilla. Allí están las dos arterias que les he comentado, que están evidentes mejor esas perforantes que les dije que se puede tener origen, o mejor se origina en las arterias, la femoral profunda. Igual, aquí están las perforantes y aquí está la genicular descendente. Las relaciones anatómicas de la femoral profunda. Y después que transpone el tercer anillo, o el anillo simplemente de la autora casada representada en este círculo, ¿qué hace con la arteria? Se va hacia posterior. ¿Y qué región del miembro inferior ocupa? La fosa poplitea.
Y en su tramo inicial esta arteria es lateralmente y oblicua, digamos en su tercio más proximal, y después sí es definitivamente vertical, ocupando ya la misma fosa obliqua. ¿Y de dónde a dónde recibe la denominación de arteria poplítea? Don Diego, ¿quién te interrumpe con la puerta? Vértice superior de la fosa poplítea hasta el vértice inferior de la fosa poplítea. Sí, señorita. ¿Alguien? Del anillo tercer aductor hasta el anillo de suelo. Muy bien, muchacho. Entre esos dos anillos. O sea, mejor dicho, cuando cambie de denominación, simplemente acuérdense del anillo. 3 anillos. Las memorias se inician como femoral, anillo plural, hasta, y luego de ahí cambia de denominación como arteria poplítea hasta. Longitud promedio. Aquí, chicos, ya estamos en la región posterior del miembro inferior. ¿Y qué miembro inferior es? ¿Derecho o izquierdo? ¿Domenique? Derecho. Es el cóndilo, el borde medial y el borde lateral. ¿Se va a quedar ahí? Longitud promedio, es decir, 17 a 18 centímetros. ¿Sí? Entonces, de relaciones anatómicas como arteria poplítea, necesito referírselos. Para eso hemos hablado de fosa poplítea cuando estudiamos huesos y cuando hemos estudiado músculos. ¿No es cierto? ¿Sí o no, Benavides? A ver. En posición anatómica, por delante de la arteria poplítea. Bueno, usted se va a sentar en el comedor de este casito. No me interesa hablar de los objetivos para que se pase con el comedor. Sí. ¿Cuál? A ver, me puedo tocar. Después. Sí, es un músculo poquito, está bien. Sí, músculo grande. Chicos, acuérdense que es puro hueso ahí. Primero hueso, ¿no es cierto? O las superficies articulares, ¿qué más hay? La cápsula. ¿Qué más hay? Ligamento, popliteo arqueado, ¿no es cierto? Después recién este músculo popliteo. Entonces, todas esas estructuras están por delante de la arteria, en posición anatómica. Y por detrás, o sea, esta superficie que estamos viendo, ahí sí, ya es menester que recuerden cómo está conformado realmente la fosa poplítea.
Superomedialmente, todos han respondido y cuando les han preguntado cosas políticas, les han preguntado a los 3 grupos, creo que no he hecho la pregunta yo. Por tanto, ya no viene un examen escrito. Ya, bilateralmente. Interiormente, gemelo interno, gemelo externo. Eso es todo de relaciones anatómicas. Chicos, hay la presencia primero de la vena poplitea. Y la vena poplitea se ubica más en posición anatómica posterior a la arteria. Obviamente en una misma vaina protectora, inclusive está en relación con el nervio ciático popliteo interno. ¿Algo más de relaciones anatómicas? Linfonodos. ¿Algo más? Tejido adiposo propio del tejido. ¿Listo, jóvenes? Entonces, ahí. Y a este nivel, como arteria poplitea, del anillo del tercer aductor hasta el anillo del sol, tiene ramos colaterales. ¿Sí, hijo? Tiene una arteria articular o genicular superior, lateral y medial. Si seguimos descendiendo, no se ve acá, jóvenes, pero tiene la arteria genicular media. Y finalmente, el ramo colateral, el otro, es la arteria genicular o articular inferior, tanto lateral como inferior, o medial, perdón. Respecto a esta arteria, medial o interno, se desprende de esa región de la arteria poplitea y se va medialmente. ¿Y con quién se hace esa relación? Con las inserciones terminales del aductor mayor. Tiene un ramito superficial y profundo, obviamente los profundos son para los músculos, y el superficial que hace, se hace anterior. ¿Para qué? Para irrigar tejido blando de esa superficie de la rodilla y contribuir a formar la red periarticular de la rodilla, conjuntamente con los demás que vamos a ver. Mientras que el otro ramo genicular superior lateral, ¿qué hace? ¿Qué hay en la región superolateral de la conformación de la fosa poplitea? El músculo bíceps. Por tanto, igual, el mismo comportamiento de un ramo profundo para los músculos y el superficial, la misma característica que hemos comentado para el mediano. Luego está la arteria genicular inferior. Igualito. Lateral y medial. Obviamente que las relaciones anatómicas van a ser el medial con la porción medial del gemelo y la otra con el gemelo o con, bien digo, con el gemelo lateral. Igual ramo superficial y profundo. Y después no está muy bien el esquema, hay una arteria genicular media. Y esa arteria genicular media tiene la particularidad de que de introducirse dentro de la cápsula, perfora la cápsula y llega a estructuras internas de la misma articulación de la rodilla. ¿Y para qué? Para irrigar. ¿Qué ligamentos tiene la rodilla? Colateral medial y colateral lateral. Entonces, esta arteria medial colateral lateral transita por dentro de ese ligamento y la otra igual por dentro del ligamento si es lateral o medial. Y después, ¿qué hace? Se introduce, como les digo, a la cápsula. ¿Y para qué se introduce la cápsula? ¿Qué hay dentro de la cápsula? Aparte de meniscos, aparte de rehabilitación vial. Así es. Entonces, esa arteria genicular media es para irrigar los ligamentos cruzados.
tercer cajón superior y la inferior. Y después que transpone el anillo del sóleo, acá estamos chicos, en esta de acá. Cuando transpone este anillo, que ya vienen los ramos terminales prácticamente de esta arteria poquidia, o los ramos terminales para irrigar ¿qué? Miembro inferior. Entonces la estructura fundamental aquí es transponer el anillo del sóleo. Obviamente las relaciones anatómicas van a estar ¿qué? ¿Qué hay en la zona más profunda entre ambos huesos conformantes de la pierna? La membrana interósea. Entonces, esta membrana interósea, chicos, es el punto de reparo anatómico para hablar ¿qué? Los ramos tibiales anteriores y tibiales posteriores. Y las relaciones anatómicas obviamente también van a depender de qué segmento hablemos de la arteria. Entonces, de esta arteria tibial anterior, no sé si la logran ver ahí, transpone el anillo del sóleo en su segmento inicial, en su origen, que más o menos tiene un segmento de 2 a 3 centímetros. Ya se jóvenes, en los 3/4 superiores de la pierna, por detrás aquí tiene la primera estructura con la cual establece relación anatómica es con la membrana interósea. Y después, lo característico de esta superficie de la arteria tibial anterior transita que pegado a la membrana interósea. Y esta membrana interósea como que le brinda fascículos fibrosos y le forma como una especie de túnel protector a esta arteria, lo que le llaman el conducto de Gibbs. Entonces, por dentro aquí va a tener al tibial anterior, prácticamente acá está traccionado ese músculo, como que lo protege a la arteria. Ahora, hasta aquí chicos, hasta aquí solamente he comentado que una arteria es una arteria se puede de una vena, pero a partir de aquí cada arteria es acompañada de 2 venas. ¿Estamos? Y obviamente estas venas se van a ubicar en su superficie lateral o medial respecto a la arteria. Entonces aquí transita, como decía, protegido por el músculo tibial anterior, transita acompañado de las 2 venas y también del nervio de la misma denominación. Por fuera, ¿qué tiene? Estamos en los músculos anteriores de la pierna, al extensor común de los dedos. Y cuando la arteria está en sus segmentos más inferiores, y aquí ya no va a estar el músculo flexor común, sino va a estar el flexor propio del primer dedo. Entonces, hasta ahí sus relaciones anatómicas. Obviamente, en este recorrido que tiene, chicos, ¿qué ramos tiene esta tibial? Tiene ramos colaterales para los músculos anteriores de la pierna. ¿Y cuáles son? Tibial anterior, el extensor común de los dedos, el flexor propio del primer dedo. Y después tiene la arteria recurrente tibial anterior. Este prácticamente es un segmento inicial. Y esta arteria recurrente tibial anterior, ¿qué hace? Dice recurrente tibial anterior. Estamos en la superficie anterior, ya no estamos en la fosa poplitea. ¿Para qué? Contribuye a formar esa red periarticular que está representada aquí en la izquierda. Y asimismo tiene otra arteria que es la recurrente peronea anterior y posterior. Obviamente esta va a estar en relación con la cabeza del peroné. Y se describe que estas 2 arterias, las peroneas anteriores y posteriores, son inconstantes. Puede estar presente en el individuo como no puede estar.
Y en su segmento inferior de esta arteria, hasta antes del ligamento tarsal anular anterior, ¿qué hace? Emite las arterias malleolares anteromedial y anterolateral. Y obviamente, ¿para qué? Para garantizar la irrigación del tejido blando y superficie articular de la articulación del tobillo, que es uno de los ramos. ¿Y cómo se continúa esta arteria tibial anterior? Obviamente después que transpone el ligamento anular tarsal anterior, como arteria pedia, ¿no es cierto? Y entonces aquí también es menester recordar que cómo está conformado el canal pedio. ¿Quién lo recuerda? Jocelyn. Cinco minutos más de clase, joven. Me tengo que ir a hacer mi turno de consulta. Estoy probando minutos sobre los chicos, entonces aquí es menester que recuerden cómo está conformado el canal pedio. A ver, Sebastián. Flexor común de los dedos. Primer dedo, ¿cuál es medial y cuál es lateral? Y descansa sobre qué arteria, sobre qué huesos y sobre el músculo pedio, ¿cierto? Y adelante que tiene la aponeurosis propia del pie y el tejido blando. ¿Listo, jóvenes? Y esta arteria pedia, escuchen chicos, estamos acá. ¿Qué hace? ¿En qué espacio del pie estamos aquí? En la región metatarsiana. Y la región metatarsiana tiene, esto es anterior en el pie y esto es posterior. ¿Estamos? Cuando esta arteria está a nivel de la región posterior del primer espacio interóseo, ¿qué hace? Emite un ramito perforante. Y ustedes lo ven aquí. Y ese ramito perforante, obviamente, sería a punto de decir que es, o es mejor dicho, de arriba hacia abajo, del dorso del pie a la planta del pie. ¿Y con quién se anastomosa? Estamos en la región anterior, es la actividad anterior. Se va a anastomosar con arteria o con el ramo lateral de la arteria tibial posterior, que es un ramito del tronco tibio-peroneo. Eso ya está en la parte posterior de la pierna. Y se anastomosa y forma. ¿Para qué? Para contribuir a la conformación de uno de los arcos arteriales del pie. Diferente a la configuración de los arcos arteriales de la mano. Entonces aquí hay ramos dorsales que emiten ramos perforantes del dorso a la planta del pie. Se anastomosa, por eso se dice que el pie tiene doble arco, plantar y vertical. Por eso es perforante. ¿Listo, jóvenes? Y después, ¿qué hace? Cuando esté en el extremo anterior de este mismo espacio y próximo a qué? A la zona interdigital, emite otro ramo perforante. Pero ese ramo perforante solamente para anastomosarse con quién? Con las arterias perforantes plantares. ¿Me dejo entender? Entonces uno es para formar el arco y el otro simplemente para anastomosar las arterias de la planta del pie con las arterias del dorso del pie. Esto mismo que estoy comentando, chicos, es lo más difícil de entender cuando se habla de pie, se produce con las otras arterias. Esta es la arteria, por ejemplo,
la arqueada del pie, que es un ramo colateral también de la pedia, o del extremo distal, que hace, emite las arterias digitales dorsales comunes en el espacio interóseo. Igualito, tiene ramos perforantes en la región posterior de cada espacio y en la región anterior. Y cuando ya está en la superficie de los dedos, ¿qué hace? Estas arterias se dividen dependiendo para la superficie medial o lateral de los dedos respectivos. Y aquí reciben la definición de arterias digitales propias. Porque es para el segundo, tercero, cuarto, quinto. Y además, ¿qué? Tiene ramitos colaterales. ¿Qué es esto? Los músculos interóseos. ¿Sí? Entonces, yo me adelanté un poquito en la descripción. Estos son los ramos colaterales que tiene de la arteria tarsal medial y de la arteria tarsal lateral. Obviamente estamos en la región más posterior del pie. Esta arteria dorsal lateral casi tiene la característica de anastomosarse con esa otra arteria, que es la arteria dorsal metatarsiana, así le llaman a esta, o también la otra denominación con la cual la van a encontrar es la arteria arqueada del pie. Por esto. ¿Sí? Y quien realmente tiene los ramos respectivos para esta superficie media y anterior del pie es esta arteria arqueada. Y se describe que tiene una convexidad inferior y una concavidad superior. ¿Y por qué la describen así? Porque la concavidad prácticamente no tiene ramos. Y quien, digamos, contribuye a la derivación de esta región del pie es esta arteria dorsal metatarsiana lateral, con ramitos colaterales. Entonces, de la superficie convexa de esta arteria arqueada, ¿qué hace? Hacen las arterias digitales comunes en los respectivos espacios, como las perforantes, y acá están las perforantes que les estoy comentando, chicos, y se ve perfectamente bien. Y lo mismo ocurre en la región anterior que está cortadita. Entonces, la única perforante que contribuye a formar parte del arco plantar es la arteria perforante del primer espacio interóseo. O sea, prácticamente la dominación de la tibial de la arteria media. Lo mismo acá, jóvenes, en mayor aproximación. Esta es la arteria metatarsiana primera, y aquí está el perforante respectivo, las barras perforantes que se originan de la arteria diana. Y el último ramo colateral final que tiene la arteria pública, jóvenes, es el tronco tibio peroneo. Y este tronco tibio peroneo es para la región posterior de la pierna. Región posterior de la pierna. Y la característica de esta arteria, chicos, o una primera arteria es la arteria peronea, que es lateral y que tiene un ramo peroneo anterior y posterior. Y como el nombre lo dice, es para indicar que ¿en qué superficie del pie estamos? En la región lateral. ¿No es cierto? Así como hay ramos estomarreolares, bueno, acá peroneos, para la región anterior y posterior. Inclusive ramitos para la región calcánea de la superficie externa. Y el otro ramo, jóvenes, es la arteria tibial posterior. Y esta arteria tibial posterior, después de su recorrido vertical que tiene en la cara posterior de la membrana interósea, ¿sí? Obviamente con las relaciones anatómicas de los músculos superficiales y profundos en la región posterior de la pierna, ¿qué hace? Transita por ¿dónde? Por el borde posterior del malleolo medial. Conjuntamente
nervio de la misma denominación. Por eso les dije, alguna vez, si ustedes revisan bien arterias, tienen toda la base para nervios y venas. Fíjense cuando transpone el maleolo. ¿Con qué hueso nos topamos acá? Calcáneo, ¿no es cierto? ¿Y qué tiene de característica el calcáneo en su superficie medial? El canal del calcáneo. Y por ese canal transita la arteria. Y cuando llega ya, transpone ese canal, ¿qué hace la arteria entonces? Esta arteria tibial posterior, ¿qué hace? Se ramifica en la planta del pie. Y con eso termino, chicos. Miren, acá. Como plantar, ¿qué sería? Si es el primer dedo, medial o lateral. Medial. Y el otro es el plantar lateral. Y las relaciones anatómicas que tiene esta plantar medial y lateral, obviamente la relación con qué? Con los músculos que hay en la planta del pie, en la región medial. Entonces, de aquí ya se habla de las arterias o la irrigación de la planta del pie. ¿Listo? Y ahí lo tiene más de cerca, jóvenes, la piel posterior. En relación con él, borde posterior del maleolo. La irrigación de la planta del pie, como les dije, la plantar medial y la plantar lateral. La característica de esta plantar lateral es que tiene dos ramos. Un ramo oblicuo que se dirige al quinto dedo y un ramo transverso. Este es superficial y este ramo transverso es profundo. Y este ramo transverso es el que realmente va a contribuir a ¿qué? A la conformación de los arcos arteriales plantares. Y se van a somozar con esa perforante que hemos comentado de la región dorsal del primer espacio interóseo. ¿Listo? También están las perforantes plantares que se van a somozar con las que hemos comentado de las dorsales de la actividad. ¿Listo, jóvenes? Los arcos plantares. Esta es la transversa que no la viene. Y ahí está la anastomosis. Las arterias. La bibliografía ya la saben, chicos. Parece que en la tarde voy a acompañar al docente en la evaluación. No. Para venir al docente. No. ¿Qué pasa ahí? Usted dice no. Así no estoy, pero como la tarde estoy libre, voy a. ¿Está bien, Ariel?